consistía en fracturas por flexión, por cizallamiento, por compresión, por abulsión o una lesión combinada. Pero simplemente era descriptivo, solo describía la lesión y no nos ayudaba, no nos guiaba al pronóstico y al tratamiento y las pautas sobre la recuperación funcional. Por eso cada vez hacemos énfasis en la clasificación AO, que es de la Asociación de Osteosíntesis. La siguiente. Como toda fractura tenemos aumento de volumen, equimosis, limitación funcional, dolor, deformidad, como en todas las fracturas. El signo de la Augier es cuando las apófisis estiloides del radio y del cúbito se encuentran al mismo nivel, están invertidas. Bueno, la deformidad en dorso de tenedor y la deformidad en bayoneta fueron descritas para la fractura de coles. Esto por los mecanismos musculotendinosos que hacen tracción sobre el segmento distal. La siguiente. La fractura de Chaufat, o de Schoeffer, es la fractura de la base de la apófisis estiloides que se produce porque los choferes pierden el control al manejar el volante y se dejan llevar por el volante. Hacen un mecanismo de rotación. La siguiente. El impacto funcional va a estar directamente relacionado con las exigencias de las personas. No es lo mismo una persona joven, como ustedes, como una persona de 80 años. ¿Ven? La fractura extraarticular sin desplazamiento, entonces se puede traccionar, acomodar con maniobras y se puede inmovilizar con un yeso, ¿ya? Porque no tiene desplazamiento. Perdón, no tiene desplazamiento, ¿para qué lo vamos a tocar? Ahí lo dejamos. Las fracturas extraarticulares reducibles y estables, se las puede traccionar, acomodar y son estables. Lo inmovilizamos con un yeso, una férula. Y de hecho muchos niños son beneficiados por este tratamiento. Las fracturas extraarticulares reducibles, pero son inestables, se las acomoda, pero al pasar de los 10 días, 14 días, se vuelven a mover. Entonces, en estos casos, podemos traccionar, reducir con anestesia local, sedación, y mejor si le colocamos unos clavijos percutáneos. Las fracturas extraarticulares irreducibles, no se las puede acomodar, entonces hay que abrir con una cirugía y acomodarlas y fijarlas. Las fracturas articulares no desplazadas, todas las fracturas articulares son quirúrgicas y se debe darles estabilidad absoluta porque pueden producir con el tiempo una artrosis. Y las fracturas articulares desplazadas son quirúrgicas. Pero como les decía, mucho va a depender de la edad del paciente y de la función que necesite esa persona. La siguiente. Tenemos como tratamiento conservador las férulas de yeso, los aparatos de yeso, la reducción incruenta, que lo hacemos mucho en los niños, traccionamos, acomodamos, manipulamos, vemos con rayos X y está bien, ahí le colocamos un yeso. Y tenemos a nuestro favor todavía el potencial de remodelación que tiene el niño. Inmovilizamos con un yeso brachiopalmar 3 a 4 semanas, o a la tercera semana retiramos, liberamos el codo para que el plexo extienda y nos quedamos otras 3 semanas con un brachiopalmar. Luego iniciamos fisioterapia. La siguiente. El tratamiento quirúrgico es abrir, acomodar a visión directa y fijar. Lo hacemos con clavos Kirchner, osteosíntesis y fijadura. Y utilizamos el fijador externo en el caso de fracturas expuestas, multifragmentarias o que tienen mucho daño en partes blandas. Paso importante,
la rehabilitación. ¿Ya? No nos sirve de nada que todo esté en su lugar, pero que no funcione. La siguiente. La fractura del escafoides es la fractura más común del carpo, es de diagnóstico difícil, pasa inadvertida en un 20 a 25% y ha aumentado, porque cada vez existe menos práctica en la lectura de rayos X, pasa desapercibido. Es asiento de necrosis, pseudoartrosis, y se produce por una caída en extensión, como con la fractura de coles, o cuando los arqueros reciben el balón con mucha fuerza. La siguiente. La vascularización es precaria, se deriva de múltiples articulaciones. El polo proximal tiene una irrigación retrógrada intraósea, como vemos en la imagen. No posee inserciones musculares. Está cubierta de cartílago y consolidada por un callo endóstico. La siguiente. Herbert la ha clasificado en fracturas agudas estables, fracturas agudas inestables, un retraso de la consolidación y pseudoartrosis establecida. La siguiente. La clínica, hay dolor en la dorsiflexión del primer dedo, dolor a la palpación en el fondo de la tabaquera anatómica, una actitud de desviación radial, dolor a la prensión dígito pulgar y una tumefacción. La siguiente. Son la imagen del escafoides en las distintas posiciones, pero si la radiografía es negativa y hay dolor a la presión en el fondo de la tabaquera anatómica, debemos de guardar la inmovilización, seguir con la inmovilización y repetir la radiografía a las 2 o 3 semanas. Pero actualmente ya tenemos la tomografía, y la tomografía nos deja ver con mucha mejor imagen los trazos de fractura en el tejido óseo. La siguiente. Para las fracturas no desplazadas, un yeso brachiopalmar, pero existe otra corriente que dice solo antebrachiopalmar. Y la inmovilización debe ir hasta la base del dedo, hasta la base del dedo pulgar. La siguiente. El tratamiento quirúrgico cuando no hay signos de consolidación y en fracturas desplazadas, lo hacemos con un tornillo de compresión, como vemos en la imagen. La siguiente. Las luxaciones carpianas son poco frecuentes, son de mayor gravedad y dejan secuelas. El mecanismo es una caída sobre la mano asociada a rotación que determina fuerza en distintos ejes. Existen luxaciones radiocarpianas, intercarpianas y una combinación de ellas, e incluso se asocian a fracturas. La siguiente. La luxación palmar del semilunar es la más frecuente de las luxaciones carpianas. El semilunar se desplaza hacia palmar, hacia adelante, como ven en la imagen. Entonces, sin una evaluación acuciosa, esta lesión puede pasar desapercibida y pensar que es un esguince, ¿ya? Como ha ocurrido muchas veces. Y luego tuvieron que operarlo, pero ya cuando se opera después de mucho tiempo, la función no es la misma. Siempre es mejor operar lo antes posible. La siguiente. Son una emergencia, deben reducirse a la brevedad posible. La pérdida de relaciones anatómicas puede asociarse a compromiso vascular por compresión. La reducción es difícil cuando ya ha pasado las 48 horas, porque hay interposición de ligamentos y partes blandas. Sin embargo, si una luxación se la detecta, se la diagnostica y se la trata el mismo día, es fácil a través de una tracción, como todas las luxaciones. En los casos asociados a fracturas está indicada la cirugía y la osteosíntesis. Las fracturas metacarpianas son frecuentes en hombres. El objetivo es restituir la longitud y principalmente la rotación. Porque si no corregimos la rotación, eso va a producir una alteración del eje, puede dificultar la prensión, la oposición con el pulgar.
El primer metacarpiano, no se olviden, nos da la estabilidad al pulgar y es asiento de lesiones frecuentes. El primer dedo, el pulgar, nos da el 50% de la función de la mano. Los otros 4 nos dan el resto, el otro 50%. Por eso es importante el pulgar. Los metacarpianos, segundo y tercero, tienen escasa movilidad. De ahí que pueden beneficiarse con el tratamiento conservador con los yesos. En cambio, los metacarpianos cuarto y quinto tienen amplia movilidad y se pueden tratar mejor con la cirugía o los clavículos percutados. La siguiente. Entonces, la fractura del primer metacarpiano tenemos extraarticulares. En las intraarticulares tenemos la fractura de Bennett y la de Rolando. La de Rolando es más difícil de tratar porque es intraarticular completa, desplazada. Y no se olviden que ahí necesitamos una estabilidad absoluta. En todas las superficies articulares necesitamos una reducción y estabilidad absoluta. La siguiente. Las fracturas diapisiarias, como en todos los huesos largos, tenemos trazos transversos, oblicuos espioideos o multifragmentarios, y las fracturas diapisiarias tenemos fracturas de la base, de la cabeza y del cuello. La siguiente. La fractura del mal boxeador es una fractura del cuello del quinto metacarpiano que se presenta en los jóvenes que golpean la pared en su momento de enojo o los pacientes que están ebrios. La siguiente. Tratamiento conservador para las fracturas no desplazadas se trata con inmovilización. La siguiente. Y las fracturas desplazadas se deben restituir la congruencia articular, como en todas las fracturas articulares, corrección de la longitud y de la rotación. Con mini placas, tornillos, clavillos, clavos percutáneos, y también recalcamos la rehabilitación precoz en la mano. La siguiente. Las fracturas de las falanges, los objetivos son similares a los metacarpianos. Las angulaciones menores en el plano antero-posterior pueden llevar a una insuficiencia del aparato extensor y del aparato flexor. Las fracturas de la falange proximal tienden a producir una angulación palmar y las fracturas de la falange media tienden a producir una angulación dorsal. Las fracturas de la falange distal se benefician, no tienen desplazamiento porque la uña actúa como una férula y evita los desplazamientos. La siguiente. Las fracturas de la base. Las fracturas de la base se pueden presentar la abulsión ligamentosa, y esta abulsión ligamentosa se asocia a una subluxación, lo que hace difícil el tratamiento de estos casos. También existe impactación y fracturas extraarticulares, pero hago énfasis en la fractura abulsión de la base. Como son huesos pequeñitos, es difícil manipularlos. Tenemos fracturas diapisiarias, fracturas condylares, y la fractura de Mallet es la abulsión en la inserción del tendón extensor. No se olviden que el tendón extensor se inserta en la base de la tercera falange. Nos produce una deformidad del dedo del martillo y la limitación en la extensión activa de la última falange. La siguiente. Tratamiento, fracturas no desplazadas con tratamiento conservador e inmovilización, como vemos acá. Ahora tenemos a mano muchos dispositivos más cómodos, más livianos. Y en las fracturas desplazadas, la reducción abierta y fijación interna, eso significa RAFI. Reinserción con tornillos, mini placas, artrodesis, clavillas, etc. Siguiente. La lesión de los tendones son una urgencia porque se asocian a veces a lesión neurovascular, producen una incapacidad y forma parte del sistema extrínseco de la mano, porque los músculos nacen en el antebrazo y se insertan en la mano. El sistema intrínseco está dado por los músculos interóseo y los lumbricales. La siguiente. Tenemos 5 zonas de las poleas que existen. La zona 2 es un lugar llamado tierra de nadie, porque existen muchas poleas que producen a veces problemas en la movilización postoperatoria.
No olviden que el pulgar tiene sus poleas, sus regiones aparte, 1, 2 y 3. La siguiente. Siempre estar atento al mecanismo, porque si el dedo estaba flexionado al momento del corte, con un cuchillo, puede que el tendón esté mucho más lejos que el nivel de la herida, porque al extender el tendón se ha traccionado, está lejos del sitio de la herida. Siempre saber cuál es el agente que ha producido la contaminación, la herida. Al examen físico, el paciente no moviliza activamente el dedo. Lo que decimos, los otros dedos sí los mueve, pero este no lo mueve. Evaluar siempre la movilidad de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal, porque tenemos dos tendones. Tendón flexor superficial, flexor profundo. La siguiente. La reparación primaria se puede hacer hasta los 10 días. Se puede abocar tendón con tendón. La reparación diferirá de 11 a 20 días. Tenemos que hacer incisiones más largas hasta encontrar el cabo del tendón, porque el músculo se contrae, lo retrae y se hace más difícil. Una herida más amplia. Y la reparación secundaria, donde ya tenemos que hacer injertos de tendón. Tenemos que sacar injerto del palmar mayor, del flexor superficial del dedo gordo. Ya también se hace más difícil porque hay que tunelizar los arcos osteofibrosos por donde pasaba el tendón. La siguiente. Se hace incisiones en Z, porque muchas personas tienen tendencia al queloide, y este queloide puede actuar como un puente fibroso que evita la movilización del dedo. Puntos Kessler 3 ceros y epitelios 5 ceros. La zona 3 tiene buen pronóstico. La zona 4 y 5 se asocia a lesión del nervio mediano, y la zona 2 tiene mal pronóstico. Hay que manipular muy bien los tendones en esta zona. La siguiente. La rehabilitación es el punto más importante, a través de una movilidad activa, asistida, protegida, guiada por un profesional. No puede hacerlo el mismo paciente, tiene que ser un fisioterapeuta que haga un tratamiento progresivo, porque de lo contrario puedes romper, desgarrar la sutura que hemos hecho. La siguiente. La lesión de los tendones extensores, que son más frecuentes que los tendones flexores, se encuentran por debajo de la piel, ahí donde hay poco tejido celular subcutáneo. Son más fáciles de lesionar, porque la piel también es laxa, débil, flexible. Requiere las mismas habilidades, conocimientos que para reparar que los tendones flexores, pero es más demandante porque son planos. En cambio, los tendones flexores son circulares, redondos, más gruesos, pero los flexores son más delgados. Tiene 8 zonas. El sistema extensor es más complejo. El sistema extrínseco está inervado por el radial, y los intrínsecos están inervados por el mediano y el cubital. Recordar que a nivel de la muñeca tenemos 6 corredores osteofibrosos, ¿no?, por el cual pasan muchos tendones. El primero de ellos, el primer corredor osteofibroso, es el que se lesiona más frecuentemente en la tenosinovitis de Becker-Wein. Y eso les voy a dar de tarea para que lean la tenosinovitis de Becker-Wein. La siguiente. Los esguinces y las luxaciones digitales. La estabilidad carpo-metacarpiana del primer dedo es el más importante, como habíamos comentado. La lesión de Steiner es por ruptura del ligamento medial a causa de la hiperabducción, generalmente en las líneas callejeras, porque uno quiere darse la mano del que está agrediendo y agarra del dedo y el dobla. Eso ocurre frecuentemente. Hay un dolor en la región medial y limitación funcional. Los esguinces se tratan con vendaje solidario por 2 a 3 semanas, especialmente los interdigitales, ¿ya? Porque hay que darle tiempo para que baje la inflamación, tiempo para que no se forme mucha fibrosis, porque de lo contrario va a
va a cicatrizar con un ensanchamiento del dedo, grueso, deforme, a algunos no les gusta como es. Por eso hay que darle el tiempo necesario para que baje la inflamación y hacer la fisioterapia adecuadamente. Siguiente. La mano traumática es compleja y delicada. Puede ser aislada o formar parte de un traumatismo complejo, causan discapacidad importante, comprometen el estilo de vida, el sustento del paciente, tienen un impacto económico y psicológico con posible pérdida de ocupación y horas de trabajo. Muy frecuente en los albañiles, en los torneros, carpinteros, señoras que cortan la carne con su sierra, niños que meten su mano a la moledora de carne, mujeres, personas, ¿no? que hacen, que llaman, ahuyentan los malos espíritus con la guía de la dinamita, ¿no? y hacen explotar, se hacen explotar en la mano. Eso hay mucho en el Alto, en el hospital donde yo trabajo, hay mucho de esto. Por lo menos este mes tenemos 3 personas que se han hecho explotar con la guía de la dinamita su mano. Es parte de la cultura. La siguiente. Recubrir, como primer auxilio, recubrir la herida con los apósitos estériles, confeccionar un vendaje, colocar una pelota de algodón, cerrar todos los dedos con los circuitos de un guante. La siguiente. En el examen clínico radiológico, buscar complicaciones vasculares, nerviosas, tendinosas y osteoarticulares, localizar el trayecto de la herida y pensar qué está por debajo. Para eso estudiamos anatomía topográfica. Nosotros al palpar la piel sabemos qué está por debajo, ¿no? Por eso hacemos el énfasis en la anatomía topográfica. Eso tienen que repasar. Evaluar la perfusión de la uña y el pulpejo, evaluar los 3 nervios de la mano, la movilidad activa y pasiva, evaluar la deformidad, rupturas capsulares y pedir radiografías en 3 proyecciones, si se puede, AP, lateral y oblicua. La siguiente. El tratamiento de las lesiones es necesario abreviar la inmovilización. Una rehabilitación temprana, idealmente solucionar en una etapa, evitar la infección y el edema prolongado, y del tratamiento inicial depende el futuro de la función. Siguiente. Entonces uno podría decir, podemos revascularizar, podemos hacer transporte óseo, hacer crecer el hueso, luego hacer transposiciones tendinosas. Esto demanda mayores gastos para el paciente, mayor estancia hospitalaria, altos riesgos de complicaciones. Y si sabemos que esto no va a tener un pronóstico adecuado, mejor realizar una ablación y el paciente se va a los 2 o 3 días del hospital. ¿Ya? La siguiente. Bueno, entonces también como lesiones que no son traumáticas están los tumores benignos. Y uno de los tumores benignos es el ganglión, que tiene un origen artrosinovial, tenosinovial. ¿Ya? Entonces, eso les dejo como tarea. Lean los gangliones, que son muy frecuentes en la mano, a nivel de la muñeca. Y otra patología que es frecuente, que se relaciona con los golpes repetitivos, con el trabajo, con la actividad que realiza la persona con la mano, es el tenosinovitis de Becker-Weber. Muy frecuente también en las personas que lavan ropa, que tienen que emboscar, los zapateros. ¿Dudas y preguntas? Eso no es que eso es